Un ejercicio de dinámica para aparece es el siguiente. Dice, ese bloque es abandonado. Se punta en el punto A y pasa por punto B. ¿Luego de cuántos segundos? Luego de 3 segundos. Considerando que esa superficie es lisa, de que no existe fricción, terminemos la distancia que ha recorrido. La gravedad que tenemos es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos diferentes opciones para poder ver este ejercicio. Así que vamos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el tiempo, tenemos el ángulo, tenemos la gravedad. Solamente tenemos esos datos. Es bastante extraño ya que casi no tenemos datos de fuerzas. Viendo qué fuerzas están involucradas, estamos observando que tenemos al peso, estamos observando que también tenemos una fuerza normal, nos dicen que no existe fricción, así que ese punto lo omitimos y tenemos estas dos fuerzas, el peso y que es la normal. Esto ya lo podemos ir llevando a un plano cartesiano, el cual el plano cartesiano vamos a tener ahí la normal, ves cómo se puede apreciar, y también vamos a tener el peso. Estas dos fuerzas sacándolas del gráfico que nos usa. Pero creo lo mejor hacer un giro, hacer un artificio matemático para poder realizar esto de la manera más sencilla posible. Y podemos realizar un giro, el cual ese giro nos va a llevar a tener el siguiente plano cartesiano, donde el vector de la normal y el peso que estaban representados en estos puntos van a pasar el de la normal al eje X y el del peso a ese rincón. ¿En qué punto es óptimo repetir el ángulo? Muchas veces se dice que se puede extender la normal, mucho más para poder repetir en ese punto que se ha extendido y el peso, el ángulo que se tiene, el ángulo de 37 grados en este caso. Esa es una parte de los ejercicios de vectores donde puede ir repitiendo este ángulo. Este ángulo se puede ir repitiendo en ese punto. ¿Qué podemos hacer después? Se puede contar con la descomposición de este vector en sus dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Ya sabemos que en uno ya vamos a tener el peso en el eje Y y en el otro el peso en el eje X. Ya estamos viendo que este vector se ha ido descomponiendo en dos. Sabemos cómo lo podemos denominar, cómo ya podemos encontrar el módulo de cada uno. El peso en X y el peso en Y. Observando de arriba, observemos que el vector peso en X está junto al ángulo. Está junto al ángulo. Vamos a ir trabajando con los pesos, el módulo del peso normal, en este caso, para el peso X, por el coseno del ángulo, sería 37. Mientras que para el peso Y, que está simplemente a un costado del ángulo, no tiene contacto cercano, nada con el ángulo, vamos a tener que manejar la función trigonométrica seno de 37 grados. Un punto bastante clave en este es la aceleración, ya que necesitamos saber la dirección de la aceleración. En el primer gráfico vemos que la aceleración va a estar apuntando abajo, que es donde va a estar recorriendo esta caja. Lo mismo en el primer plano cartesiano que hicimos, pero como hicimos un giro, como se hizo un giro, este vector de la aceleración también giraría junto con todo el plano, quedando en dirección hacia abajo, que hacia abajo va a estar apuntando la aceleración de este punto. Viendo bien, solo hay una fuerza que igual está apuntando hacia abajo de la misma forma que la aceleración, el cual es el peso en Y. Así que con ayuda de esto podemos comenzar a hacer la suma. Podemos comenzar a hacer la suma de las fuerzas del eje Y en este caso, que van a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál era la única fuerza que vimos? Era el peso en Y. Vamos a trabajar con el peso en Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué hemos visto del peso en Y? Observando, el peso en Y era igual al peso por el seno de 37. Así que continuamos trabajando. Peso por el seno de 37. Ese mismo va a ser igual a la masa por la aceleración. Esto no cambia.
Y desglosando el peso, que es igual, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, ya sabemos por teoría, multiplicado por el seno de 37. Está igualado a la masa por la aceleración. Viendo que a ambos lados se repite la masa, estos se pueden simplificar, así que no era necesario tenerlo. Multiplicando la gravedad por seno de 37, que poniendo en la calculadora sale el valor de 0,6, nos va a dar el valor de la aceleración. Multiplicando esto, 0,6 por 10 nos da el valor de 6. Así que la aceleración con la que está bajando esta caja es de 6, pero no me están pidiendo la aceleración, me está pidiendo cuánta distancia he recorrido. Así que es por eso que tengo que recurrir a otro tipo de fórmula. Esta fórmula es las fórmulas que se utilizan en MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde una fórmula para hallar la distancia dice que este va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más, en este caso la velocidad está aumentando, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estamos recurriendo a cinemática. Esta caja dice que accidentalmente se deja caer, así que al inicio este no tenía velocidad. Velocidad inicial es 0. Tenemos la distancia, vamos reemplazando los datos. Un medio tenemos por la aceleración que en un momento tuvimos que es de 6, multiplicado por el tiempo. El tiempo es de 3, pero este va a estar elevado al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos la distancia que va a ser la división entre 6 y 2, nos da un valor de 3. Multiplicado por 3 al cuadrado es 9. Multiplicación de 3 por 9 es 27. Así que la distancia que has recorrido esta caja para poder bajar hasta ese punto de abajo es de 27 metros. Esto más que todo, ¿por qué? Por la inclinación que tiene, porque no tiene rugosidad, etcétera. Así que ese es el resultado de este ejercicio.